Hola a todos, mi nombre es Andrei Vega González, soy estudiante de décimo semestre del programa de medicina de la Universidad del Norte en Barranquilla, Colombia, y hoy vamos a hablar sobre anatomía de troncoencefálico. Pero esta vez lo vamos a enfocar hacia un componente de la configuración interna, ¿ok? Cómo se reparten las estructuras internamente, valga la redundancia, en el troncoencefálico. Los objetivos de la clase serán relacionar las características de la configuración externa del troncoencefálico con su estructura interna e interpretar su integración. Y de aquí se desprenden varios objetivos, como lo son identificar los principios generales de la distribución del tronco encefálico, reconocer los principales detalles de la configuración externa e interna de la médula elongada, puente y mesencéfalo, y discriminar el origen aparente y real de los nervios craneales a este nivel. También vamos a establecer una correlación anatomoclínica. Ok. Lo que hay que saber es que el tronco encefálico en su porción interna nos presenta nuevas estructuras como lo son motoneuronas especiales para inervar musculatura derivada de los sacos branquiales, núcleos y vías especiales que conducen sentidos especiales, vale la redundancia, como el gusto, la audición y el equilibrio, vías que controlan los movimientos de los ojos, la formación reticular, núcleos que complementan los sistemas motores sensoriales. Aquí les presento una imagen del tronco encefálico, donde tenemos las tres porciones que ya conocíamos separadas por las letras A, B y C, que básicamente son mesencéfalo, puente y médula oblongada. Hay ni más misterio. Sin embargo, ahora vamos a hablar de las láminas que conforman al tronco encefálico, que son tres también. Son techo, ahí pintado de color morado, que lo evidenciamos sencillamente en mesencéfalo y médula oblongada. En puente no se alcanza a apreciar debido a qué? A la presencia del cuarto ventrículo, que ya saben que es una cavidad por donde va a circular líquido cefalorraquídeo y que va a tener su techo dado pues por el velo medular superior y el velo medular inferior. Tenemos el tegmento de color amarillo, que si este también está en puente, ok, está en los tres niveles, y tenemos la base que también está en los tres niveles. Desde una vista más, digamos, específica, el techo está en el mesencéfalo a través de la lámina cuadrigémina. En puente, pues ya dijimos que no lo podemos evidenciar mucho, solamente podemos denotar el inicio de una estructura que es el velo medular superior o velo medular inferior también. Y el techo no posee ningún núcleo de nervios craneales. La base, a diferencia del techo, sí está en todo el componente y además presenta fibras que van desde la corteza hacia los núcleos craneales y núcleos propios del tronco encefálico y fibras que van desde la corteza hacia médula espinal, que son las fibras o fascículos córtico-espinales, ¿ok? Entonces por aquí lo que pasan son que haces nerviosos, más no hay presencia de núcleos como tal. Digo, de núcleos de pares craneales, ¿ok? Hay una diferencia ahí. Por último, tenemos en el tegmento a núcleos de nervios craneales con componente eferente somático general, que si no saben qué es, lo van a entender un poquito más adelante cuando hablemos sobre las columnas desde su embriología. Luego tenemos núcleos de nervios craneales eferente somático general también en puente, mesencéfalo y médula oblongada. Tenemos componente eferente visceral especial en puente y médula oblongada, no en mesencéfalo. Tenemos componente eferente visceral general en mesencéfalo, puente y médula oblongada. Y tenemos presencia de núcleos motores suplementarios en el puente, perdón, en mesencéfalo, en puente y en médula oblongada. También tenemos la formación reticular, pero ya la vamos a ver. Entonces, esto aquí es una resonancia magnética de mesencéfalo tomada de neuroanatomía clínica de Snell, en donde evidenciamos con la letra N y con la letra R los dos núcleos propios que posee el mesencéfalo, que son sencillamente la sustancia negra y el núcleo rojo, ¿ok? En el puente tenemos la presencia de los núcleos pontinos, que son los que se encargan de separar los haces nerviosos que van bajando por la base. Y en médula oblongada tenemos al complejo olivar inferior, que lo tenemos ahí. Con color rojo vamos a tener pues pintada a la formación reticular que va a estar a lo largo y ancho de todo el tronco encefálico. Fíjense que en médula oblongada lo pinto dos veces para que se den cuenta que está en todo el nivel. Fíjense acá otra vez. Formación reticular está en absolutamente todo el recorrido del tronco encefálico. ¿Ok? Tenemos la configuración interna. ¿Ok? Ahora, nosotros en el sistema nervioso central, o más bien, en el sistema nervioso general, tenemos sustancia blanca que está conformada por los haces nerviosos, o sea, los axones de las células, ¿ok? Tenemos la sustancia gris extrínseca u homóloga. Homóloga quiere decir que tiene, digamos,
un mismo representante en algún otro sitio. Entonces, por ejemplo, la sustancia gris, nosotros la podemos encontrar en cerebro, pero también la podemos encontrar en cerebelo, también la podemos encontrar en, en médula espinal, o sea, la podemos encontrar en varios sitios. Mientras que la sustancia gris intrínseca o propia del tronco, como su nombre lo indica, solamente la vamos a encontrar en el tronco. En este caso podemos evidenciar aquí en mesencéfalo al núcleo rojo y a la sustancia negra, que solamente se encuentran ahí. Uno no encuentra núcleo rojo en cerebelo ni encuentra sustancia negra en médula espinal. A nivel del puente, pues no lo tenemos aquí porque el dibujo no lo representa. Es una muy buena ilustración de anatomía de Nether. Pero acá tenemos básicamente los núcleos pontinos que se encargan, son estos de aquí de color rosado, y que se encargan de separar las vías que van bajando desde el fascículo corticoespinal y corticonuclear. Ok, entonces miren, todo este pocotón de hilos acá, para que me entiendan, estas líneas, son básicamente haces que vienen desde la base y que atraviesan todas estas fibras, discurren por todos esos núcleos y siguen descendiendo hacia intentar llegar a médula oblongada. Y por último tenemos otra vez el complejo olivar inferior aquí en médula oblongada, que uno no se espera encontrarse una estructura así, ¿ok? Por ejemplo en cerebelo, ni en cerebro mismo. Entonces tenemos sustancia blanca, sustancia gris, pero cuando hablamos de tronco encefálico tenemos que hablar de una sustancia gris intrínseca, que solo tiene él, y que ya expliqué cuáles eran. Por último, tenemos la sustancia gris extrínseca homóloga, pero ahora vamos a hablar de que corresponde a los núcleos de los nervios craneales y está organizada en 7 columnas, que pueden ser columnas eferentes y columnas aferentes. Una columna eferente son las que llevan las eferencias. ¿Y qué son las eferencias? Básicamente son órdenes descendentes, ¿ok? Órdenes que se pueden dar a órganos que puedan cumplir con cierto papel. Por ejemplo, órdenes que uno da a un músculo para que se mueva, u órdenes que se dan a la glándula para que excrete alguna sustancia, ¿ok? Mientras que las columnas aferentes son columnas que van ascendiendo y que llevan información desde afuera, digamos, desde la periferia, hacia un sitio central, como lo puede ser el cerebro o la médula oblongada, pero sobre todo cerebro. Entonces, tenemos entre las columnas eferentes a un componente llamado eferente somático general, ¿ok? Las columnas aferentes y eferentes generalmente comparten lo mismo, un homólogo, es decir, que la columna aferente también va a tener un componente ASG, en donde lo único que varía es el nombre. Estará aferente y estará eferente, el resto es igual, somática, somática, general, general, ¿ok? Ahora, ¿a qué se refiere esto de eferente, somático, general? Eferente, ya dijimos que eran las eferencias, básicamente son órdenes que uno le da a un músculo, a una glándula o a un tejido. Somático es que proviene embriológicamente de los somitas, ¿ok? Y una cosa de la que ustedes pueden darse cuenta es que cuando algo proviene de los somitas, generalmente, muy generalmente, se le puede controlar mediante la voluntad. Por ejemplo, un componente eferente somático general es un componente que da una orden, ¿ok? Que ejecuta un tejido que se da por voluntad propia y que no es un tejido especializado. Por ejemplo, vamos a irnos adelantando un poquito, los músculos que controlan el ojo estarían en este componente, ¿ok? ¿Por qué? Porque sería una deferencia, sería movimiento, sería somático porque sería, uno, derivado de los arcos somáticos y dos, sería algo que controla por voluntad, uno mueve el ojo hacia donde uno quiere moverlo y general porque no es ningún tejido especializado, ¿ok? Y no tiene que ver con algún órgano de los sentidos. Ahora, ojo, aunque uno podría decir que que los músculos que mueven el ojo participan en la vía visual, esto es incorrecto. Los músculos que mueven el ojo solamente lo mueven, más no tienen nada que ver con la visión en sí, entonces no hacen parte del sentido de la visión. Entonces no serían componente especial, sino general, ¿ok? Mientras que acá pues ocurre lo mismo. Entonces tenemos luego componente eferente visceral especial que va a tener su análogo, el aferente visceral especial. Luego tenemos el eferente visceral general que también tiene su análogo, el aferente visceral general, ¿ok? Y por último tenemos una columna que no tiene análogo, que es la columna aferente somática especial. No existe una eferente somática especial, si se pueden dar cuenta, y lo vamos a explicar más adelante, de todas maneras, ¿ok? Cuando uno habla de visceral, habla de sensaciones que uno no, sensaciones u órdenes hacia vísceras u órganos, sobre todo abdominales, ¿ok? Son este tipo de sensaciones que uno primero no percibe, porque uno nunca percibe cómo están sus vísceras, a menos que tenga algún tipo de dolor ahí que ya se ha captado por fibras somáticas.
¿ok? O sea, uno no tiene la potestad de decir, no, ahora mismo mi páncreas está torcido. Uno no tiene ni idea de en verdad cómo están los órganos internos de uno. Pero uno sabe que están ahí, ¿no? Además, alguien tiene que dar órdenes, ¿ok? Que es el cerebro. De una manera subconsciente ustedes no se dan cuenta de eso. Pero cuando ustedes comen y hacen la digestión, los intestinos están recibiendo órdenes de comprimirse, ¿ok? De hacer peristaltismo para mover pues el contenido alimenticio por toda la vía digestiva hasta lograr evacuarla, ¿ok? Entonces, en ese contexto, ustedes entienden que lo somático es lo que ustedes perciben de manera consciente y lo que ustedes mueven de manera consciente, y lo visceral es lo opuesto, lo que ustedes mueven de manera inconsciente y lo que perciben de manera inconsciente, ¿ok? Ahora, respecto a la embriología, que no la vamos a tocar mucho porque eso es otro tema aparte, pero por ahora hablemos un poquito de rapidez. Respecto a la embriología de las columnas sensitivas, ya cuando se forma el tubo neural por ahí y se forma el tubo neural gracias al ectodermo, se separan las columnas. Tenemos la columna aferente visceral general, la aferente visceral especial y las columnas aferente somático general y especial, ¿ok? Luego, en el caso de las eferentes, tenemos la eferente somática general, la eferente visceral especial y la eferente visceral general. ¿Ok? Esta imagen de aquí puede parecer compleja, pero una vez uno se acostumbra es más sencilla de lo que parece. Básicamente a la izquierda nos muestra los nervios que tienen un componente completamente motor y a la izquierda los que tienen un componente completamente sensitivo. ¿Ok? Ahora, hablemos del primero, la columna eferente somática general. Ahora, ya habiendo explicado qué es eferente somático general y con el mismo ejemplo que les di en el caso de los ojos, podemos decir que mesencéfalo vamos a encontrar aquí al núcleo del nervio oculomotor, que va a tener ese tipo de componente. Encontraremos también al núcleo del nervio troclear, al núcleo del nervio abducens y al núcleo del nervio hipoglóso. ¿Por qué? Nuevamente, núcleo del nervio oculomotor se localiza a nivel del colículo superior, o sea, este es un origen real de uno de los orígenes reales del nervio oculomotor, y sus fibras inervan el músculo elevador del párpado y todos los músculos del bulbo ocular, excepto por el recto lateral y el oblicuo superior. ¿Ok? Todos los músculos que maneja el ojo sería, ojo, músculos que uno maneja porque uno quiere, eferente, porque uno quiere, somático, y no está especializado, general. ¿Ok? Luego tenemos al núcleo del nervio troclear, que se localiza también en el mesencéfalo, solamente que un nivel más abajo, en el colículo inferior, y sus fibras inervan el músculo oblicuo y superior del ojo. Aquí pueden parecer dos músculos como está descrito, pero es uno solo, el músculo oblicuo superior, ¿ok? Luego tenemos al núcleo del nervio abducens, que se localiza a nivel de la eminencia teres o colículo facial y presenta fibras al músculo recto lateral y al núcleo oculomotor común, ¿ok? Luego tenemos el núcleo del nervio hipogloso, que se localiza a nivel de la médula oblongada y sus fibras inervan músculos intrínsecos y extrínsecos de la lengua, a excepción de uno, que es el palato gloso, ¿ok? Ahora, siguiente componente, tenemos el componente eferente visceral especial. El componente eferente visceral especial es como el anterior, solamente que en vez de ser somático va a ser visceral, es decir, cosas que ahora ustedes no van a poder ni controlar ni sentir. En este caso, tenemos ahora el núcleo motor del trigémino, el núcleo del nervio facial séptimo, el núcleo ambiguo, que está conformado por núcleos noveno, décimo y once, es decir, glosofaringio, vago y accesorio. Aquí tenemos al núcleo motor del nervio trigémino, que inerva los músculos masticadores, el tensor del tímpano, el tensor del velo del paladar, el músculo miloideo y el vientre anterior del músculo digástrico. Y es por este músculo tensor del tímpano que participa activamente en la vía auditiva que el componente recibe este nombre de visceral especial, ¿ok? Este sí es un componente, un músculo que trabaja activamente en la audición, ya que según el nivel de contracción del tensor del tímpano, la audición se ve disminuida o aumentada su sensibilidad. Ahora, tenemos al núcleo del nervio facial, que se localiza en el tegmento pontino, e inerva los músculos de la expresión facial y al músculo estapedio. Este último vinculado también a la audición y por eso mismo hace parte de la columna deferente visceral especial. Luego, el núcleo ambiguo, dado por estos tres nervios que se localizaron a nivel de la médula oblongada, se divide en tres porciones que dan fibras a
El nervio glosofaringio inerva el músculo estilofaringio. El nervio vago inerva los músculos braquiomédicos de la faringe y laringe. Y el nervio accesorio inerva a los músculos intrínsecos de la laringe. Ahora, columna deferente visceral general. Aquí vamos a encontrar el núcleo accesorio del nervio oculomotor, al núcleo salival superior y al núcleo salival inferior, junto con el núcleo dorsal del nervio vago. Ahora, ¿qué es cada uno? El núcleo accesorio del nervio oculomotor, también conocido como núcleo de Edinger-Westphal, está localizado en el mesencéfalo, en la porción superior, un poquito más arriba del brazo en la lámina cuadrigémina, y se encarga de provocar la miosis pupilar ante estímulos de luz en las pupilas. Miren, el componente es eferente visceral general. ¿Qué quiere decir? Es una eferencia, es un movimiento, pero es visceral. Es decir, que ustedes no lo controlan. Ustedes no pueden contraer su ojo, digo más bien su pupila, a voluntad. Yo le digo ahora, no, contraiga el ojo. Usted no puede. Si usted se expone a cantidades elevadas de luz, pues ahí sí se le contrae la pupila para tratar de evitar el encandilamiento. Pero eso no es algo que usted pueda hacer por voluntad. Por lo tanto, entra en este componente visceral general. Y como es simplemente lo que controla es simplemente un músculo, el músculo circular a nivel de la pupila, pues es componente general. Núcleo salival superior. Se localiza en el tegmento pontino, emite fibras parasimpáticas que inervan a las glándulas salivales. Núcleo salival inferior. Localizado en la porción dorsal de la médula oblongada, emite fibras parasimpáticas que conducen impulsos secretomotores a la glándula parótida, que otra es también una glándula salival. El núcleo dorsal del nervio vago se localiza en la porción superior de la médula oblongada y emite fibras parasimpáticas que inervan el corazón, pulmones y tubo digestivo. Ahora vamos con las columnas sensitivas o aferentes. Primero tenemos la aferente visceral general, en donde encontramos al núcleo del tracto solitario en su porción caudal, ¿ok? Que está dado por dos nervios. Entonces, ese sería el nervio glosofaringio y el nervio vago. Ahora, ¿de qué se encarga? Primero, se localiza en el puente y la médula oblongada, ¿ok? Sin embargo, la porción que nos importa es la porción caudal, la que se encuentra más que todo en médula oblongada. Recibe información de todo tipo de las vísceras, pero principalmente de distensión. Así es como el núcleo glosofaringio y el vago reciben las sensaciones de las vísceras. Así es como el cerebro sabe cómo se está haciendo el peristaltismo, si está adecuado, si hay masas u obstrucciones, ¿ok? Columna aferente visceral especial. Ahora, también tenemos el núcleo del tracto solitario, simplemente que esta vez ya no va a ser la porción caudal, sino que es la porción cefálica. Y aquí se nos va a agregar un tercer participante, que va a ser el nervio facial. ¿Ok? Ahora, el núcleo del tracto solitario habíamos visto en el componente anterior que en su porción caudal, es decir, en la porción inferior, participaban solamente el glosofaringio y el vago. En este, que es el mismo núcleo del tracto solitario, es decir, no son dos, es uno mismo, simplemente que ahora vamos a estar con la porción cefálica, la parte de arriba, que se localiza ahora sí más bien entre el puente y médula oblongada, recibe información de los receptores del gusto, ¿ok? Así es como el núcleo facial se lleva en este caso la información de los receptores gustativos de los 2/3 anteriores de la lengua, y el núcleo del glosofaringio se lleva la información del último tercio gustativo de los receptores de la lengua. Y como esto está relacionado directamente con el sentido del gusto, pues estos son los que perciben los sabores, este componente es visceral especial. Ahora, columna aferente somática general. Aquí tenemos tres núcleos. Tenemos al núcleo mesencefálico del trigémino, al núcleo pontino, que también se le conoce como sensitivo principal del trigémino, y al núcleo del tracto espinal del trigémino. Fíjense que todos hacen parte del mismo par craneal. El trigémino es un par craneal muy grande. Y pues tiene sentido por el origen que él tiene, ¿no? Entonces, el núcleo mesencefálico del nervio trigémino se localiza en el mesencéfalo y recibe sensibilidad propioceptiva de la región de la cabeza. Conduce presión, sinestesia de los dientes, periodonto, paladar blando y cápsulas articulares. El sensitivo principal se localiza caudalmente en la zona media del puente y recibe la sensibilidad táctil de la porción anterior de la cabeza, al igual que la presión. Y por último, el del tracto espinal se localiza a nivel de la médula elongada y recibe sensibilidad exteroceptiva, dolor, temperatura y tacto. Se divide en tres porciones que son la oral, que recibe sensibilidad táctil de la mucosa oral, lo que se siente, por ejemplo, digamos, en el paladar, lo que uno siente con la lengua cuando se pasa la lengua en el techo de la boca. La interpolar, que recibe el dolor dental, y la caudal, que recibe sensación de dolor y temperatura de la cara ipsilateral cervical. Luego tenemos la columna aferente somática especial, que
tiene dos componentes. Tiene el componente del núcleo vestibular, que es el octavo par craneal, y los núcleos cocleares, que también son el octavo par craneal. Entonces, los núcleos vestibulares se localizan en puente y médula elongada y reciben fibras aferentes del utrículo, el sacro y de los conductos semicirculares. ¿Por qué esto es especial? Porque estas estructuras son las que participan activamente en el sentido del equilibrio. Luego tenemos a los núcleos cocleares, son dos, se ubican en la zona posterolateral y anterolateral del pedúnculo cerebeloso inferior y corresponden a dos núcleos. Ambos reciben fibras de la espiral apical de la cóclea y estos son los que se encargan de la audición. Con esto es con lo que uno verdaderamente escucha. Nuevamente, entonces, no se preguntan por qué esto hace parte del componente especial, pues, porque es tejido especializado. El anterior recibe la información de los sonidos de baja frecuencia, es decir, los graves, y el posterior recibe la información de los sonidos de alta frecuencia, los agudos. Nuevamente, muchas gracias por su compañía. Los invito a ver el siguiente video que tratará sobre los cortes que uno hace a nivel del todo del tronco encefálico para evidenciar las estructuras anatómicas, ¿ok? En la siguiente clase veremos adecuadamente cómo se relaciona una estructura con otra, por dónde transcurren las fibras de los lemniscos, por dónde transcurre el acueducto cerebral, por dónde transmiten los núcleos su información y dónde están ubicados los pares craneales según el nivel del corte. Porque no es lo mismo un corte de la médula oblongada a un corte de la médula oblongada 2 centímetros más abajo. Entonces, para irles adelantando, y les recomiendo verse el siguiente video y nos vemos en una próxima ocasión. Espero que les haya gustado y que les sea de mucha ayuda. Suscríbanse y denle me gusta y no olviden compartir si les gusta el contenido y si tienen amigos que les puede servir o que les puede interesar. Muchas gracias.